Continuamos en Abierto por Vacaciones. Ahora vamos a hablar de cine y sobre todo de cine inclusivo. Vamos a hablar de ello con Marta Ferreras. Marta, muy buenas. Buenas. Bueno, Marta, cuéntanos al principio qué es esto del cine inclusivo. Lo llamo inclusivo porque la palabra está de moda. Yo en otras épocas decía integración o decía un cine en el que quepan todas las personas. Bueno, ahora está de moda la palabra inclusivo y bueno, la utilizo. Pues son una serie de películas, son cortometrajes, pero tengo cierta idea de hacer algún largometraje también. Pero de momento me conformo con los cortos, que ya es bastante. Y entonces son cortometrajes donde participan niños con y sin discapacidad. Niños, porque es que son cortos infantiles, ¿no? Son todos cortometrajes infantiles. A mí siempre me ha gustado, me encanta el mundo de la infancia, me encanta, siempre lo digo, y llevo haciendo talleres un montón de años con niños porque me gusta muchísimo la forma de ser de los niños, el mundo suyo, las cosas hechas para ellos y por ellos. Me gusta mucho el dibujo infantil, tengo una colección enorme de dibujos infantiles. Y bueno, estos cortometrajes combinan imagen real y animación. La imagen real son los propios niños que aparecen en el cortometraje realizando los dibujos que luego van a crear la historia, ¿no? Entonces son cortos donde se ve el proceso de realización de una película, bueno, una parte pequeña del proceso de una película de dibujos animados, y luego se ve la pequeña película de dibujos animados en la que los paisajes y los personajes están hechos por los propios niños, pero no se trata de contratar niños súper hábiles dibujando, súper hábiles actuando, no, se trata de contratar, porque de hecho es que les contrato, porque yo lo quiero hacer todo en plan, lo estamos haciendo en plan bien, ¿no? En plan profesional, y son niños de todo tipo, con cualquier tipo de capacidades. Se les da mejor dibujar, se les da peor, unos tienen discapacidad, otros no, o pueden tener discapacidad leve o una discapacidad muy grave como la que tiene mi hijo, y a todos se les busca un papel que puedan hacer dentro del cortometraje. Háblanos, Marta, de tus trabajos. ¿Qué trabajos ya tienes que podemos ver y que hemos visto algunos afortunados? Bueno, yo es que empecé con esto en el Colegio Cruz de Mayo, porque la verdad es que todo ha surgido del Colegio Cruz de Mayo, que aunque ahora esté de moda decir que los colegios de educación especial son segregadores y ese tipo de cosas, no es verdad. El Colegio Cruz de Mayo de Llín es súper inclusivo. Yo, desde que decidí llevar a mi hijo ahí, yo qué sé, me di cuenta de que había acertado plenamente y de que eso sí que le estaba ayudando mucho más que estar en cualquier otro sitio a integrarse o incluirse, como se dice ahora, ¿no? No ya en el terreno educativo, sino en la sociedad en general. Entonces yo allí creé un taller de dibujo, de pintura, ¿no?, para los niños de ahí, que el colegio no me puso ninguna pega, me dieron toda clase de facilidades, y de hecho ellos me han estado ayudando siempre, los propios maestros, no, yo sola no hubiera podido hacerlo. Y pues a partir de ahí fue cuando surgió lo de las películas, pero fue por casualidad, porque yo organicé una exposición en el Museo Comarcal de Llín y se me ocurrió poner un vídeo donde se vieran las pinturas, lo que se suele hacer, ¿no? Pues un pase de diapositivas, pero de pronto se me ocurrió dar un poco de movimiento a esas pinturas, que eran acuarios, que los peces se movieran un poquito. Nunca había hecho dibujos animados. Cogí un programa de animación y me puse a probar. Hice una cosa súper simple, muy simple, ¿no? Ahora lo veo y digo, madre mía, yo me quedé orgullosa y era muy simple. Y a partir de ahí surgió la cosa de los dibujos animados con niños con discapacidad. Lo que pasa que luego digamos que lo he extendido y también participan niños sin discapacidad. Hice un pavito muy chulito, que eran todos niños del Cole Cruz de Mayo, todos los niños del Cole Cruz de Mayo, todos. Luego hice Paisaje Nocturno, que fue la que se llevó un montón de... Esa película es más seria, no es tan infantil porque trata sobre la guerra y tal. Y la hice con los chicos mayores, y esa se llevó como 10 premios o cosas así, ya no me acuerdo. Y luego ya hice el reportaje sobre el Colegio Cruz de Mayo, que también se ha llevado algunos premios, y luego ya empecé lo que he llamado
proyecto Cuentecito, que es el cine inclusivo, que este es el propiamente ya inclusivo en el sentido de que ahí están mezclados todo tipo de niños, pero todos están participando al mismo nivel, digamos. ¿Y qué películas son esas? Pues tenemos Cuentecito, Nos saludamos, que esa sí que se puede ver esa está en internet, es como el capítulo piloto, ¿no? Esa la tengo no sé si la tengo en YouTube, la tengo en Vimeo y está también en la página del Festival de ABC de hace 3 años, me parece, o 4 años, 3 años, porque fue en el 2017 que estuvo seleccionada y que quedó en cuarto lugar en número de votos, o sea que quedó bastante bien, y en valoración también, de las 1000 películas que estaban allí seleccionadas, y ahí está en esa página. El segundo es La unicornia patosa, el tercero Espantapájaros busca trabajo, el cuarto Veo Veo y el quinto Larguiruchos y Redondo. Esos no, en estos momentos no están libremente visibles, digamos, que están por festivales, están dentro de algún tiempo estarán, pero ahora digamos que para verlos se pueden ver en festivales y luego también se va a ver el Larguiruchos y Redondo, se va a ver en Televisión Castilla-La Mancha a partir del 1 de septiembre, ya avisaré porque no sé cuándo ni cómo, ¿no? Y luego todos en conjunto los estamos proyectando en cines, en diversos cines, en diversas casas de cultura, que ahora si quieres explico un poco lo que es esto. Pues sí, cuéntanos un poco, estamos viendo aquí en el Teatro Victoria, ¿no? Cuando hicisteis esa presentación, ese proyecto Cuentecitos que lo pudimos ver aquí, ¿cómo está funcionando y a qué sitio lo habéis llevado? Pues mira, yo la presentación, la primera proyección de los cinco cortos que ya estaban hechos, la hice la hice en el Teatro Victoria, pues a ver, porque es el teatro de Gin. y que jugamos en casa, claro. Sí. No, y además es que el Teatro Victoria y Javi, ¿no?, que tiene el Videoclub Disney, que tiene el Teatro Victoria, es que me han apoyado, la verdad, no me esperaba un apoyo tan grande, pero me han apoyado muchísimo. Porque todos sabemos que, bueno, no es lo mismo el cine comercial que el cine que está hecho con otras intenciones, que es menos comercial y que muchas veces es difícil estrenarlo, es difícil. Y más los cortometrajes, que eso no se suelen estrenar en cine, pero los he estrenado en cine, no, en el Teatro Victoria. Hicimos ese preestreno o estreno de algunos, porque Larguiruchos y Redondo estaba todavía pendiente de algunas cosas, pero bueno, se hizo también ahí, estuvieron todos los niños actores y tal. Y luego ya lo estamos llevando por la zona de Albacete, de momento. Lo hemos llevado a las casas de cultura en fiestas y todo eso, ¿no?, dentro de la programación cultural. Lo hemos llevado a Albatana, a Fuente Álamo, a Ontour, y luego tenemos pendiente, ahora cuando terminen ya las vacaciones, empieza el curso, pues como una actividad que se podría hacer en horario de clase para los niños. Vamos a volver a proyectar los cortos en el Teatro Victoria, pero en horario de mañana, porque la otra lo proyectamos por la tarde, en domingo, ¿no?, en horario de mañana. Y bueno, tenemos pendientes también, ya hemos hablado con un montón de pueblos, que todos están interesados, porque, bueno, digamos que a nivel educativo también, aparte del nivel artístico, que para mí es fundamental, claro, ¿no?, pero a nivel educativo son cortos que lo que pretenden es fomentar la aceptación de los niños con discapacidad, fomentar una buena imagen de ellos. Uno de los cortos, el último, Larguiruchos y Redondo, que es el que tiene un contrato con Televisión Castilla-La Mancha, trata sobre el bullying, no sobre el bullying referido a niños con discapacidad, el bullying en general. Porque una característica que tienen estos cortos, y yo lo hago totalmente aposta, y yo sé que eso a lo mejor de alguna manera quizá no lo entiendan mucho en determinados festivales, en otros sí, que se dedican al tema de discapacidad, porque los cortos no hablan sobre discapacidad, nada en absoluto, no hablan sobre discapacidad. Y yo eso lo hago conscientemente. Normalmente pues tenemos películas buenísimas como Campeón y otras películas, ¿no?, como Campeones, etcétera,
que lo que tratan es el tema de cuando sacan personas con discapacidad en la película, están tratando el tema de la discapacidad, hablando de los problemas que tiene esta gente o cómo esta gente soporta a veces burlas, etcétera, sus dificultades, y eso es necesario y está muy bien, pero si siempre que una persona con discapacidad sale en una película estamos hablando del problema que tiene por su discapacidad, parece que la persona es su discapacidad. Parece que entonces no se puede normalizar simplemente el hecho de la discapacidad como algo que tiene una persona, pero que es una de sus características. No tenemos por qué siempre centrarnos en eso, porque si no, nunca los podemos ver de una manera natural. Entonces, yo en estos cortos, como van dirigidos a niños, se trata de hacer unos cuentos infantiles o historietas infantiles donde se ve que están participando niños con y sin discapacidad, pero no se da ni la más mínima explicación de que ahí haya niños con discapacidad, simplemente están, para que los otros niños se acostumbren a ver como una cosa natural que puede haber niños de todo tipo participando en un proyecto. Porque ya tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea que había antiguamente de ay, qué pena, ay, que a veces hay gente que te lo dice y yo siempre lo digo que yo lo entiendo y entiendo la buena intención, pero que no me gusta, ¿no? Porque de hecho hay niños con discapacidad que son más felices que nadie. El mío, por ejemplo, ¿no? El mío es muy feliz. Marta, ¿cómo empiezas en esto del cine? ¿Tú tenías una formación previa? No. ¿Has ido aprendiendo poco a poco Claro, dependiendo no. de los trabajos? Yo estudié Bellas Artes y hice la especialidad de pintura y allí también teníamos audiovisuales y no lo cogí, no cogí la asignatura. Yo siempre he sido pintora y toda la vida me encanta el cine y las películas de dibujos animados es que de toda la vida me gustan y me siguen gustando. Que hay gente que cree que son solo para niños, pero vamos, a muchas personas adultas nos encanta la animación, ¿no? Siempre tuve ese sueño, pero bueno, no cogí audiovisuales. Entonces, ya te digo, como te he dicho antes, cuando estaba ahí en el Colegio Cruz de Mayo, hice una exposición con los chavales y se me ocurrió. Probé, pero que o sea, jamás había tocado una cámara, como quien dice, ni sabía cómo se hacía una película de dibujos. Cogí un programa y me puse a probar y como lo hago yo no he estudiado informática y lo hago en plan de ensayo y error, pruebo, voy mirando, a ver esta herramienta para qué vale, a ver esta para qué vale, a ver, voy probando y así a base de probar y tal, fue como, vamos, que he aprendido yo sola, ¿no? Tenía la parte fundamental para un director de películas de dibujos animados, que es entender de dibujo. Primero hay que saber dibujar si quieres hacer dibujos animados. Vale, eso ya lo tenía, lo que no tenía, no sabía cómo se animaban. Lo he aprendido por mi cuenta, a raíz de, pero todo por los niños con discapacidad, son los que me han empujado ellos a todo esto y mi hijo concretamente, claro, sí. Marta, los temas, ¿cómo los eliges? ¿Cómo decides tratar qué determinados temas en cada película, cada corto? Pues no sabría... Surgen, te vienen las musas, no sabría decirte. La verdad es que es curioso porque casi no lo sé. Bueno, digamos que en parte los temas vienen dados por los dibujos. Es decir, la primera que hice yo, por ejemplo, la de Paisaje Nocturno, que no pertenece a este proyecto, ¿no? Esa que se llevó tantos premios, realmente yo estaba pintando con los chicos del Colegio Cruz de Mayo, con los mayores estaba haciendo cuadros sobre la noche, sobre animales nocturnos, el búho, las luciérnagas, una serie de cosas. Y cuando me puse a hacer la película no tenía el argumento, tenía los dibujos. A base de mirar los dibujos pensé un argumento. Es decir, el guión me vino de los dibujos, de barajar dibujos. Tengo esto, ¿qué hago con esto? Por ejemplo, La unicornia patosa, que es el segundo corto del proyecto Cuentecito, también surgió por lo mismo, y se cuenta en el propio corto. Es un corto bastante experimental. Una sobrina mía de 5 años había visto una película mía y me mandó por correo unos dibujos. Ella vive en Cataluña.
me los mandó y me dijo, yo creo que me hagas una película de dibujos con esto. Y me había mandado un montón de dibujos de niña de 5 años, un caballito rarísimo, con un corazón, un unicornio, que era una unicornia, ya me dijo que era una unicornia y tiene cara de unicornia, ¿no? Y una serie de... Y entonces yo tenía esos dibujos y entonces dije, bueno, pues a ver, voy a barajar los dibujos y a ver qué saco. Entonces, lo curioso es que el guión sale de los dibujos. La primera, la de Cuentecito, que es el capítulo piloto, son insectos pintados con las manos, estampando manos y estampando esponjas. Son los mismos insectos que yo les enseño a hacer en el colegio a niños con dificultades, ¿no? Una mariquita, una mariposa, que es con las manos así, simplemente, ¿no? Un ciempiés, que también es poniendo manos. Y una vez que tenía todos los insectos, dije, pues hago una historieta sobre insectos. Y son infantiles, a mí se me ocurren muchas historias infantiles, por lo que te digo, que es que me gusta mucho, que me gustan los niños. Entonces, continuamente se me ocurren argumentos, no los hago todos porque luego tardo meses en hacer un corto, pero lo hago así. El casting, Marta, ¿cómo lo haces? El casting. Sí, el casting de esos maravillosos pues niños mira, que participan en tus obras. Yo empecé con los chicos, el casting eran todos mis chicos del Cole Cruz de Mayo. Luego ya, bueno, ya como lo he hecho de otra manera, más profesional, que tenemos que hacer contratos, que tenemos que hacerlo para poder proyectar en cines, ya claro, no puedo hacer con toda esa cantidad de niños, que en un pavito muy chulito participaron todos los niños del colegio y claro, eso ya... Entonces, por ejemplo, el primero, Cuentecito, son 7 niños, que son niños que conozco directamente. Como conozco aquí en Ellín a casi todos los niños con una discapacidad y a otros que no la tienen, como he trabajado tanto con niños, conozco a muchos. Yo simplemente es a base de hablar con gente, con madres. Si alguna me dice, pues a mí sí me gustaría, digo, pues venga, yo no hago un casting de decir, este niño me gusta más, este más guapo, menos guapo, no sé qué, este lo hace bien. No, me valen todos, sean como sean, me valen todos, los que ellos quieran y quieran sus padres. Y de hecho, por ejemplo, siempre que hago una presentación, cuando la hice en el Teatro Victoria, cuando la he hecho luego en Albacete en el Congreso de Tecnologías de Bajo Coste y en otros sitios, yo le digo a la gente que todo el mundo está invitado, que quien quiera me puede decir que le gustaría que sus hijos participaran. Claro, vamos muy lentos, no se va a pensar la gente que... O sea, yo digo que sí, pero de aquí a que haga el próximo corto, eso va despacito, ¿no? Va a que necesito 4 meses o así para cada corto. Pero sí, quien me lo dice voy metiendo. Entonces, a base de amistades, de gente que conozco, gente que se acerca a mí. En Albacete se me acercó una madre que no conocía de nada, era una maestra, era un congreso también para docentes y tal, y para padres, y me dijo que le gustaría que sus hijas actuaran. Me dio su dirección, nos pusimos en contacto y así. Y luego pues procuro que haya niños con discapacidad y sin ella. Han actuado, o sea, da igual, niños con autismo, con parálisis cerebral, con síndrome de Down, o lo que sea, da igual. Por ejemplo, el último corto, Larguiruchos y Redondo, es un corto que he intentado hacerlo inclusivo, súper inclusivo, en el sentido no solo de que actúen niños con discapacidad y sin ella, sino que he intentado hacerlo de manera que pueda ser comprendido directamente, lo mismo por niños sordos que por niños ciegos. Está pensado así, que el niño que es sordo, que solo por las imágenes entienda lo que ocurre, y el niño que es ciego entienda lo que ocurre por el sonido, sin meter audiodescripción, sino que hay una voz en off, que es también un personaje de la película, que soy yo la voz en off, ¿no? Y entonces la voz en off hace una serie de comentarios que ayudan al niño que no ve a saber lo que está pasando. Lo he intentado, no sé, ha actuado una niña majísima, súper despierta, que es una niña ciega, es sordo-ciega, pero sorda solo no totalmente, ¿no? Que se llama Cristina, preciosa, que se actuó en Larguiruchos y Redondo. Y yo le dije, cuando íbamos a proyectar el corto, yo le dije, tú
atiende a ver si estás comprendiendo bien la película y luego me lo dices para que yo sepa qué es lo que he hecho mal, o sea, para que yo sepa si de verdad he conseguido que la película la entiendan niños que no ven. Pero como estaba su madre todo el rato a su lado explicándole la película, pues ya no sé exactamente. Pero bueno, yo le he dicho a ella, yo te nombro a ti mi asesora particular para que me digas si lo que hago se entiende o no se entiende, ¿sabes? Y nada, pues así lo hago. Ahí elegí niños en esta última, Larguiruchos y Redondo, cogí un montón de niños, hijos de maestras del Cole Cruz de Mayo, de otras madres que conozco, de otra gente, niños sin discapacidad, ¿no? Y luego varios niños afiliados a la ONCE. Uno de ellos es mi hijo. Bueno, pero mi hijo, o sea, tiene otro tipo de dificultades también, no solo el no ver. Pero bueno, había 5 niños de la ONCE. Y así voy. Bueno, y luego nuestro músico, le tengo de alguna manera fichado, no participa en todas, pero en muchas. Nuestro músico es un chico con autismo, Antonio Belmonte, que es súper conocido en Castilla-La Mancha, pero a nivel nacional también, porque tiene autismo, ¿sabes? Que tiene muchas dificultades a lo mejor de comunicación, pero luego tiene un sentido musical extraordinario. Él improvisa melodías en su casa, muchas veces está con la guitarra o con lo que sea y sus padres están siempre atentos y cuando empieza a improvisar algo le graban para que luego no se le olvide la melodía que ha inventado. Y él compone y además toca todos los instrumentos. Tiene la casa con todas las paredes así, con instrumentos de todo tipo colgados por las paredes, de cuerda, de viento, tiene montones de instrumentos, también de instrumentos así raros de otros países y los sabe tocar todos. Es una cosa... Qué interesante. Sí. Marta, y es difícil trabajar con niños, aunque hayas dicho que te encanta trabajar con ellos, pero a veces es difícil que encajen en un proyecto de cine. Sí, es que yo lo que hago, que en lugar de hacer un papel rígido, claro que es difícil. Es que me acuerdo de una anécdota de Alfred Hitchcock que decía que nunca más en su vida volvería a trabajar ni con niños ni con perros. Ni con animales, sí. Porque no lo obedecían, claro. Los niños, si de pronto una cosa no les gusta, ¿sabes? Yo lo que hago es que en lugar de ser rígida, yo tengo un guión, pero el guión cambia absolutamente desde que está hecho hasta que luego está hecho el corto. Entonces, que un niño no me responde como quiero, cambio el guión. Quiero decir, por ejemplo, me pasó con una nena, en esta última Larguiruchos y Redondo, así chiquitina, que va al Cruz de Mayo, que es muy graciosa, y es que es indomable, ¿no? Es que no puedes con ella porque no obedece a nadie. Hace lo que le da la gana y punto, ¿sabes? Y entonces, porque también le daba yo pintura y bueno, se me escapaba por debajo de la mesa de todo. Y no quiso hacer, no le dio la gana hacer lo que yo quería que hiciera. Y bueno, hizo otra cosa. Entró, es que también yo, les puse una habitación que ellos no lo sabían y la habitación estaba toda con el suelo todo lleno de hojas de otoño y ella lo vio raro, le pareció que eso era raro, no le hizo mucha... le dio como miedo, le daba como vértigo y no quiso. Y entonces dije, bueno, no quiere entrar, no quiere estar ahí, se enfada tal, pues voy a utilizar esto como una parte de la película. Entonces yo a cada uno a veces utilizo simplemente como parte del guión o del argumento la personalidad propia del niño. Mi hijo, por ejemplo, como se ríe con todos, le da la risa por todo, utilizo esa característica que tiene él. Por eso te decía que la discapacidad no tiene por qué ser lo más importante. Se ríe mucho, pues yo siempre meto su risa como un elemento de la película. Y entonces, el niño que me hace caso, bien. El que no y hace otra cosa, ya veo yo cómo lo encajo. Y encima así, eso, de alguna manera, le da a la película más... me lleva por derroteros que yo no esperaba y le da más riqueza. En realidad le da más riqueza porque me obliga a cambiar, a elaborar las cosas a veces de otra manera, más indirecta, porque a veces no se puede, ¿no? Pero que lo uso, digamos que lo aprovecho artísticamente y ya está. Y luego tenemos, claro, las madres
son colaboradoras importantísimas con sus propios hijos, ¿no? También tengo algunas amigas que me ayudan muchísimo y tengo también a mi amiga Leonor, que como ella es animadora de talleres, en fiestas, maneja a los niños mejor que yo. Ella los maneja porque sabe. Entonces, bueno, digamos que es que también tengo ayuda de madres acostumbradas a todo esto. Marta, ¿qué objetivos te planteas en cada filmación? Yo, de entrada, lo primero que quiero es que para los niños sea algo agradable, que no sean... A veces hay niños que trabajan en cine que realmente les acaban agobiando. Eso no lo quiero para nada, para nada. No, o sea, yo... Digamos que para mí el resultado artístico es importantísimo, pero no está por encima digamos, como del bienestar de las personas que están participando, que a veces en el cine pasa eso. Hay gente que es súper dura porque no quiere sacrificar nada de lo que quiere conseguir en una película y a la gente le mete toda la caña que haga falta. Yo la verdad que no lo hago, no lo hago. Igual que tampoco, ya te digo, lo del casting, yo me valen todos los niños, no ando buscando uno que tenga este aspecto, uno que tal. ¿Qué me planteo? Primero, hacer una obra artística, no es dentro del terreno de lo comercial, son películas, digamos, alternativas, experimentales, que algunas veces, algunos niños que han participado incluso no las han entendido del todo, otros sí, y depende de qué películas, ¿no? Unas son más complicadas que otras. Y me planteo hacer una obra artística, me planteo que estos niños que aparecen ahí aparezcan, digamos, con toda la máxima dignidad, que todos salgan lo mejor que puedan salir en su mejor momento, digamos. Los niños con discapacidad muchas veces, pues claro, tienen una serie de dificultades que muchas veces es lo que les crea un poco de rechazo por parte de otros niños. Por ejemplo, pues hay niños que a veces babean, o que a veces ponen caras raras, o que a veces se empiezan a poner cabezones y no quieren atender, o que se asustan, o que no saben hablar bien, o que no saben hablar, ¿no? Y yo lo que intento es, eso es lo que me lleva más trabajo, que si tengo que, o sea, grabo todas las veces que haga falta, aunque sea un plano, hasta que ese niño salga como yo quiero que salga, es decir, que salga bien, en su mejor momento, con su mejor cara, ¿no? Y eso me lo planteo también porque mi objetivo es difundir esa imagen. Y luego me planteo también, los cortos siempre tienen un poco no moraleja, ¿no? Porque algunos no tienen moraleja, pero sí se tratan temas sobre todo pues, relacionados con las relaciones entre las personas y también con el medio ambiente. Los han seleccionado por eso en muchos festivales, no de discapacidad, sino de medio ambiente. Los tuvimos en un proyecto que se llama Cada aula un cine, me parece, que era de un festival Figma sobre medio ambiente, no trataba discapacidad, y era para difundir por los colegios valores medioambientales, porque todos tratan un poco sobre el respeto a la naturaleza, ¿no? El primero son insectos. El cuarto que trata sobre niños, vacas y moscas. Y la gente lo ve raro, pero que las moscas me parecen unos seres tan dignos como de amor como cualquier otro animal. Todos los veo dignos de amor, los animales. Entonces yo muestro a todos los animales, todos los insectos, todos los seres que salen en las películas como seres que tienen belleza, ¿no? Que tienen simpatía, que merecen respeto, y es un poco lo que quiero difundir, que en el último taller que hice no habían visto el corto de Veo Veo, que es el que trata sobre vacas, moscas y niños, que es el que está ahora en 4 festivales. Está en 4 festivales, yo no sabía que se iba a tener tanta, porque es un poco raro, ¿sabes? Pero no sé, está teniendo aceptación. Pues hicimos un taller en un pueblo, primero de pintar los personajes y luego ver las películas, pero no habían visto la película. Entonces hicimos la mosca
pintamos unas moscas de la manera que les enseño yo, con esponjas y tal, y las niñas que pintaron, todas empezaron a poner cosas de su propia cosecha y ponía la mosca y matamoscas. Y digo, pues esto no era, son cosas mías, pero que yo en cambio en la película más bien trato las moscas pues como un animal que también, por decirlo así, tiene su corazoncito, ¿no? Marta, sí. Dinos cuándo vas a hacer esa sesión matinal para poder ver Cuentecito aquí en ello. No lo sé, no tenemos fecha. No, cuando tenga fecha lo digo porque hemos estado hablando con Teatro Victoria. Quiero proponerlo a los colegios, sobre todo, bueno, es para fomentar este respeto a la diferencia y el corto Larguiruchos y Redondo, que trata directamente sobre el bullying, ¿no? Que ese no lo hicimos pintado, son muñecos de plastilina porque había niños ciegos, entonces, claro, ellos trabajan mucho mejor el volumen. No lo sé, cuando lo sepa sí que lo diré, porque queremos hacerlo como una actividad escolar y que lo vamos a hacer también en otros pueblos, que ya estamos hablando con distintos pueblos de Albacete y de Castilla-La Mancha para a partir de septiembre. Ya lo diré cuando lo sepa. Ya hicimos proyecciones en pueblos, pero bueno, eso quien se ha enterado, la gente de ese pueblo ha ido, porque en Ontur, en Albatana y en Fuente Álamo prácticamente fueron todos los niños de cada localidad. O sea que hubo participación, vamos, y también fueron a los talleres donde hicimos taller de pintura, fueron también, hicieron los personajes y luego los vieron en movimiento, no los suyos, pero unos iguales que los suyos, ¿no? Y pues no lo sé todavía. Y en Televisión Castilla-La Mancha, a lo largo del curso también se emitirá el de Larguiruchos y Redondo, que es el con el que tenemos un contrato, pero voy a intentar también a ver si se pueden incluir los otros cortometrajes, aunque esos fue antes de hacer este convenio, que era como una especie de... Bueno, sacaron una convocatoria, ¿no? Y eligieron varios proyectos y uno era el mío. Marta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Abierto por Vacaciones y enhorabuena sobre todo por tu trabajo. Gracias, gracias pues a vosotros. Aquí con Marta Ferreras terminamos este Abierto por Vacaciones de hoy. Mañana más. Gracias.